Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Continuamos hoy hablando sobre qué pasa en Rusia. Comenzamos esta serie de programas el pasado domingo, cuando ese fin de semana sucedió en Rusia lo que ya todos sabemos. El grupo Wagner de mercenarios se rebeló contra el gobierno de Rusia. Llegó hasta cerca de 30 kilómetros de la capital de Rusia, de Moscú, y día por día hemos venido hablando qué pasa en Rusia. Nosotros ignoramos el futuro de lo que va a pasar en Rusia. Nadie puede predecir qué será. Sin embargo, tenemos que saber que Putin tiene 23 años en el poder. Es un país donde no hay partidos de oposición, donde sus enemigos han sido asesinados, envenenados o encarcelados. Ese tiempo es mucho para un gobierno, el que dirige Putin, 23 años en el poder. Rusia es el país más grande del mundo, es una potencia en todo su sentido. Por lo tanto, no sabemos qué va a pasar. Mientras tanto, vamos relatando lo que pasa día por día. Hoy es viernes 30 de junio del 2023. En el día de hoy, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado que su gobierno saldrá reforzado del motín del grupo Wagner y ha pedido a Occidente, quiere decir a la Unión Europea y Estados Unidos en especial, que no comenten sus problemas internos. Quiere decir, ellos no quieren ni que internamente ni en el exterior se sepa lo que está pasando en Rusia. Él dice: gracias por preocuparse por nuestros intereses nacionales, pero no deberían hacer esto. Quiere decir, el ministro y el gobierno de Rusia no quieren que el pueblo, que nosotros, que todos conozcamos qué está pasando en Rusia. Ha dicho en una rueda de prensa hoy y ha aseverado: Rusia siempre ha salido más fuerte de cualquier acontecimiento. Es un criterio personal del ministro de Relaciones Exteriores, pero la situación crítica de Rusia se va tomando un giro cada día difícil que no podemos pronosticar. Los países que están alrededor de Rusia, muchos de ellos que fueron del grupo soviético, el grupo que llegó a ser el principal poder del mundo, tienen temor de lo que está pasando en Rusia y ahora de lo que pasa en Bielorrusia, ya que el presidente de Bielorrusia ha aceptado acaparar, mantener a el grupo Wagner en su terreno. Hay temor en Polonia ante lo que pueda preparar el grupo Wagner. El gobierno polaco anunció el refuerzo de la frontera de Bielorrusia debido a la presencia de los mercenarios del grupo Wagner en ese país. La presencia de este grupo en Bielorrusia son 8,000 soldados pertenecientes al grupo Wagner, expulsados todos ellos de Rusia tras su reciente rebelión el pasado fin de semana y que inquieta a los países de la Unión Europea fronterizos con Bielorrusia y con Rusia.
Uno de ellos, o sea, Polonia en específico, reforzará la extensa frontera. Son 400 kilómetros que tienen de frontera con el estado de Bielorrusia. Polonia está cerca de Rusia y de Bielorrusia. Fue el viceprimer ministro polaco, Jarosław Kaczyński, quien informó de esta decisión. Estos son elementos peligrosos para Ucrania y los ucranianos sean conscientes de ellos, dijo el polaco. Es potencialmente peligroso para Lituania también y finalmente también peligroso para nosotros, dijo la autoridad polaca. Por otra parte, en una entrevista que le hicieron al presidente de Ucrania, Zelensky, dijo, entre otras cosas, a mí solo quiere matarme Rusia. A Putin lo quiere matar todo el mundo. Quiere decir, estas son palabras de Zelensky cuando le hicieron una pregunta. El caso de los huérfanos de Ucrania en Rusia. La Fiscalía de Ucrania presenta cargos por primera vez por la deportación de huérfanos de Jersón, de Ucrania, que lo llevaron para Rusia. Por primera vez, los fiscales ucranianos han presentado cargos por la deportación de menores huérfanos de Jersón, una provincia situada en el sur de Ucrania, hacia el territorio ruso. Los acusados son un político ruso y dos colaboradores ucranianos que, según el Ministerio Público de Kiev, maniobraron para enviar esos huérfanos, algunos de ellos de 1 año de edad, del territorio ocupado de Jersón a la zona rusa. Se trata de los primeros acusados por Ucrania, que afirma que más de 19,000 niños fueron enviados en forma ilegal a Rusia, al territorio ocupado por las tropas de Rusia. Ucrania asegura que sus tropas, por otra parte, asegura que sus tropas avanzan a todas las direcciones en la contraofensiva. Las tropas ucranianas avanzan hoy en direcciones diferentes en las distintas regiones de los sitios ocupados actualmente por Rusia, que son de Ucrania. Las tropas ucranianas se están moviendo con confianza en los flancos en torno a la devastada ciudad oriental de Bakhmut, en manos de las fuerzas rusas y epicentro de encarnizados combates de los alrededores. En el sur avanza el ejército con éxito razonable. Hoy, viernes 30 de junio, la situación se va empeorando cada vez más. Sabemos que hay una purga, quiere decir, Putin está tratando de quitarse todos los que tienen de una o de otra forma relación con el grupo Wagner. Ya lo ha hecho con un alto militar y es posible que en estos días continúen las purgas, porque el jefe del grupo Wagner no trabajaba solo. Por ejemplo, el militar destituido y él fueron grandes amigos en Siria. Muchos amigos el grupo Wagner tiene en Medio Oriente, en países que son frontera con Rusia y en especial en África, donde el grupo Wagner continúa representando a Rusia. El presidente Putin quiere aparentar de que lo que ha pasado es poco. Sin embargo, todos sabemos que en los 23 años que tiene Putin, este ha sido el golpe más fuerte, porque no es lo mismo
lo que él ha hecho hasta ahora con Chechenia, con Siria, con Medio Oriente, con África y ahora con Ucrania, que es invadiendo terrenos de otros, que tener problemas internos en Rusia. Este es un problema muy difícil. Y ahora estamos conociendo muchas personas, grupos civiles y militares que están contra Putin. Lo que ha hecho Putin como dictador en Ucrania, que no permite partidos de oposición, que no permite líderes políticos que le hagan sombra a su mandato, se está debilitando. Y ahora muchos grupos aprovecharán en Rusia misma para salir a las calles. Todos hemos visto que todos los grupos que se han manifestado, hay multas y prisiones para todo el que esté contra el gobierno de Rusia. Esto no puede seguir así. Y ahora este grupo Wagner ha tomado la iniciativa de confrontar a los militares y de confrontar al gobierno frente a esta situación. Putin explicó que en esa avanzada que hizo el grupo Wagner, hubieron militares rusos que fueron muertos, asesinados desde el aire. Quiere decir, hay muchos enemigos de Putin dentro de los sectores militares y más en el sector civil. Se están formando grupos de oposición interno y el futuro es incierto de lo que va a pasar. Por lo menos por ahora en Ucrania, en los sectores de el grupo ofensivo ahora de Ucrania, dirigido por su presidente Zelensky, están avanzando en zonas que desde el 24 de febrero del año pasado han estado ocupados por los rusos. Se van tomando terreno, se va avanzando. No es una situación de días. Rusia es un poder militar, es un poder político, es un poder económico, es un poder nuclear. Quiere decir, no es frente a cualquier cosa que se está confrontando. Por suerte, Ucrania tiene el respaldo de la Unión Europea, que son 27 países, de los Estados Unidos, y Rusia, aunque apoya ideológicamente, porque son países asiáticos, los dos, pero no ha dado un respaldo total, como Bielorrusia, por ejemplo, o Corea del Norte, o países en América Latina como Cuba, Venezuela y Nicaragua, que apoyan incondicionalmente a Rusia. La situación se está conociendo más y cada día este panorama cambia. Hoy hemos visto que se inicia ayer una purga para sacar a militares relacionados con el grupo Wagner. Pero hay otros que no están con el grupo Wagner, pero no están con Putin tampoco, civiles y militares. Así es, pues, estamos dando seguimiento a esta situación y esperamos que cada día la situación se vaya aclarando más en beneficio de la libertad, de la democracia y de los atropellos que Rusia ha cometido contra muchos países y en este caso ahora frente a Ucrania. Muchas gracias por su atención y nos veremos en otro programa.